¿Usted, Patricia Mizar, ya tiene el voto elegido o no? No, No. aún no. Es impresionante la cantidad de gente que no tiene ni idea a quién votar. No. Pero además de eso, no sabe de qué se vota. Y Creo que nos falta mucha información, ¿no? mucha información, Sí. exactamente. Así que bueno, nosotros trataremos de aportar nuestro granito de arena. Como ustedes saben, esta es una radio, la radio de todas las voces, o sea que todo el mundo tiene derecho a venir aquí a la emisora y por supuesto contarnos cuáles son las propuestas. Vamos a hablar con escucha bien, un partido que es poco conocido. ¿eh? Es de la izquierda. Viste que sí, la izquierda siempre, aparece uno, otro, la izquierda unida, ahora el nuevo más. Política obrera. Entonces vamos a preguntarle a los protagonistas que son candidatos. Joaquín Antúnez es candidato a primer concejal en Quilmes. Y Marcelo Ramal, docente universitario, es legislador, dirigente de política obrera. Que me expliquen qué es política obrera. ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? Gracias por venir. No, gracias a vos, Pedro. Política Obrera es una organización nueva y a la vez con una larga historia. ¿Por qué? Porque nuestro origen, nuestro inicio, dio lugar a la formación de lo que después se conoció como el Partido Obrero. Uh-huh. De hecho, digamos, uno de los dirigentes principales de Política Obrera, Jorge Altamira, sí, fue a su vez fundador del Partido Obrero. En el año 2019 se produce una crisis en el Partido Obrero. Los que hoy integramos Política Obrera pedimos el derecho a poder expresarnos como tendencia pública. Esto nos fue negado, fuimos excluidos de la organización. Ustedes querían ser una agrupación, digamos, una estructura dentro del partido. Dentro del partido, expresar nuestras posiciones, que se conocieran. Esto nos fue denegado y además fuimos excluidos del partido. Fue casi la tercera parte de lo que era en ese momento el Partido Obrero. Entonces decidimos constituirnos como Política Obrera, que en realidad fue el nombre original con el cual se fundó el Partido Obrero en su momento. Era Política Obrera. Luego Política Obrera fue ilegalizada, proscripta bajo la dictadura de Videla, donde, muchos de nosotros, los más antiguos, no el caso de Joaquín, pero sí el caso mío y el de otros compañeros, militamos en esa época bajo la persecución de la dictadura militar. Uh-huh. Luego ese partido se legalizó como Partido Obrero, en el cual nosotros participamos, y en el 2019 ocurrió esta situación que dio lugar, a que los que fuimos excluidos del partido nos reagrupáramos. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cómo surge la diferencia? Bueno, las diferencias tuvieron que ver en ese momento con posiciones políticas, apreciación de cómo debía pararse el partido en aquel momento frente al gobierno de Macri, pero hay una cuestión por encima de las diferencias políticas circunstanciales, una diferencia de método muy importante que aparte está en la raíz de nuestra exclusión del partido, porque un partido socialista de izquierda no puede ser menos democrático que cualquier partido que tiene una fracción, una tendencia y la deja expresar públicamente. Si eso no existía, evidentemente el partido había ingresado en una degradación que se confirmó en definitiva con nuestra propia expulsión. Luego diferentes hechos posteriores creo que nos dieron la razón. Y hoy existe Política Obrera, entendemos que habiendo recogido el hilo histórico de los que en su momento construyeron nuestro partido. Particularmente en un momento donde si vos mirás lo que ocurre, no solo en la Argentina, lo que ocurre en el mundo, el orden social en el cual vivimos, dominado por las grandes corporaciones capitalistas, sus estados, está llevando a la humanidad a una nueva guerra.
esta es la realidad que hoy se vive. Si salimos un poco de la cosa inmediata, de lo que nos rodea, inclusive de la cuestión electoral, Sí. ¿qué vemos en el mundo? Bueno, virtualmente una nueva conflagración mundial. Algunos hablan de tercera guerra, con algunos focos lacerantes en relación a esta situación. Medio Oriente, Ucrania, en la propia África subsahariana. Entonces, esto coloca una reflexión en el sentido de que la humanidad debe superar este cuadro de confrontación que está asociado al interés del lucro, ¿no es cierto?, del beneficio privado, y construir relaciones sociales superadoras. Por eso somos socialistas, y en una campaña electoral como esta, donde algunos pueden pensar, bueno, es solo provincial, es la tercera sección, la Claro, primera... vamos a reiterar que llevar... votamos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, votamos 2 boletas. Legisladores provinciales en esta región, la tercera sección Bien. electoral, vos encabezás la lista. Yo encabezo la lista de la tercera sección. Y la boleta local, concejales y consejeros escolares, Joaquín Antúnez, Claro. Encabeza la lista de concejales. Quiero aclararle al público que vos mencionaste, soy docente Sí, universitario. te iba a ¿no? preguntar un poquito Pero de vos. hace 25 años que soy docente de la UNCI, Ajá. ¿no es cierto? Es decir, tengo esa raigambre. También fui docente de la UBA. Profesor de qué, De qué economía. clase? De economía. De economía, sí, hace 25 años que doy clases en el departamento de economía, interrumpido, digamos, por algunos hiatos, del más importante cuando fui legislador y estuve de licencia. Claro. Bien, ¿tu militancia dónde nace? ¿Cuándo nace? Bueno, nace en 1971, 1972, yo con 16, 17 años, primero en el peronismo, en aquel momento el peronismo que combatía a las dictaduras de Onganía, de Lanuse, y ya después, en un momento, vi lo que ocurría con el peronismo, aquel episodio de la masacre de Seiza, entendía que... Esas guerras internas que tenía. Sí, que se resolvieron, entiendo además malamente, malamente y en perjuicio de aquellos que enarbolaban ideales transformadores, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en función de todo eso, me acerqué a la izquierda y a lo que era en ese momento política obrera. Primero en la universidad. ¿Dónde estudiaste? En la Facultad de Ciencias Económicas, Sí, en la UBA. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste vos? Nací en Capital. Ajá. Pero bueno, como te decía, hace muchos años que estoy trabajando en la UNCI y bueno, me fui acercando también a la vida de la zona. Bien, perfecto. Bueno, vos en el 76 no habías nacido, obviamente, ¿no, Joaquín? ¿Vos en qué edad tenés, Joaquín? No, yo tengo 27. 27 años, perfecto. Bueno, ¿y cuándo nace tu militancia? Bueno, también cuando tenía 17, 18 años, pero directamente con... Bueno, en ese momento con el Partido Obrero. Ajá. Acerqué... ¿Lo conociste a él? Sí, a Marcelo, a Altamira, digamos, otra ¿Pero cómo llegás? ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo es ese inicio? No, bueno, distintas cosas. Primero, yo vivía cerca de una fábrica, la fábrica de acetato. Ajá. Y bueno, y los compañeros del Partido Obrero iban a hacer constantemente pintadas, agitación. Entonces en la zona se notaba que había consignas, cosas, claro, materiales disponibles. Después en ese momento es como la época del ascenso de la izquierda. Marcelo entra legislador, entran diputados nacionales. Claro. Entonces la izquierda empieza a tener otra... Bueno, empiezan a mostrar más la televisión, todas esas cosas. Sí. Entonces de esa forma a mí ya me venía como picando la cabeza el kirchnerismo, porque era el gobierno en ese momento. En 2013 venía a hacer una devaluación terrible y la oposición de derecha no era Macri, digamos, Massa. ¿Vos qué estudiás? Yo soy profesor de historia. Ya profesor de historia. Sí, estudié acá en la Universidad de Quilmes. Me acuerdo. Bueno, seguí con el relato. No, bueno, entonces, ante esas dos disyuntivas apareció la voz de la izquierda, de la clase trabajadora, y dije, bueno, ese es un espacio político que quiero integrar. Y bueno, entonces de los 17, 18 años ya me incorporé, digamos, al Partido Obrero. Después en el 2019, digamos, atravesé esta crisis que mencionaba Marcelo.
Y bueno, y Bien. desde entonces en política obrera. Ahora, hoy hay año 25. Hay, ¿cuáles son las diferencias con las otras estructuras de izquierda? Dejemos de lado, tratemos de borrar eso que pasó, ¿no? Esa diferencia que tuvieron. Sí. Hoy, cuando hay plataforma electoral, manera de actuar, ¿qué lo diferencia? ¿O hay algo que es personal? ¿Son personas? Personal nunca. Porque estamos hablando de la Izquierda Unida, el Frente de Izquierda, mejor dicho, y también el Nuevo Más. Sí, El Nuevo pero Más quería unirse también y no se logró. Hay sí, mucha diferencia. Ocurre lo siguiente, A ver. nosotros no nos gusta entrar en ese corre-veidile de nos quisimos unir y no quisieron y no. Preferimos evitar eso. Tampoco hicimos en esta elección ninguna tratativa en ese sentido. No, pero hay diferencias. Claro, a ver, por ¿cuáles eso son, mismo. ¿cuáles son las Por eso, diferencias? mira, hay una diferencia estratégica que es fundamental. Si la izquierda tiene una razón de ser y un sentido, es que sea verdaderamente independiente de los grandes bloques que gobiernan o que han gobernado el país. Para recostarse en uno, recostarse en otro, tratar de parecerse, por ejemplo, al peronismo, para eso no existe la izquierda. Porque en ese caso andate directamente al peronismo. El que defiende una perspectiva socialista tiene que realmente mostrar una autonomía. No la vemos en el Frente de Izquierda, que, haciendo un balance de su actuación en el Congreso, más bien actúa como una colateral del kirchnerismo y del peronismo, en distintas circunstancias. Ha llegado a formar un interbloque, ¿no es cierto?, con un sector del kirchnerismo. Entonces, eso genera confusión política. Nos disgusta también que como parte, es decir, ¿cuál es el motivo por el cual se puede recostar en el peronismo? Bueno, por eso que en política se llama oportunismo, es decir, buscar la oportunidad, la ocasión. Y esa búsqueda de la oportunidad por encima del principio político también lleva a otra cosa que buscamos evitar, que son las rencillas internas. El que sigue un poco la vida de esos partidos de izquierda que operan dentro de lo que se llama el Frente Izquierda, entre elección y elección se atacan incluso personalmente de una manera virulenta. Y nosotros no estamos para eso. Estamos en una construcción política que trata de buscar y mirar a los trabajadores. Nombraste también esta relación con el kirchnerismo. Mi opinión, no sé, le pregunto a ustedes, que el kirchnerismo ha perjudicado a la izquierda. Muchos jóvenes que pensaban o piensan hoy que el kirchnerismo es de izquierda. ¿Cuál es tu No, opinión? yo no utilizaría esa terminología, perjudicar, porque nadie se tiene que sentir perjudicado o agraviado porque otro busque Entonces te cambio la pregunta. llevar adelante. ¿El Es decir, si kirchnerismo alguien es de izquierda? No, el kirchnerismo no es de izquierda. El kirchnerismo nació como una variante del peronismo, incluso derivado del peronismo menemista, porque el matrimonio Kirchner gobernaba Santa Cruz en la época de Menem, Sí. ¿no es cierto? Participó de las privatizaciones. Y no se diferenció. Desde luego. Y luego, bueno, cuando le tocó gobernar, ¿qué pasó? Le tocó gobernar en un momento muy convulsivo, los años 2002, 2003. Sí. Entonces tuvo que adaptarse, tuvo, como se dice comúnmente, cabalgar la ola. Y entonces se mimetizó en posiciones, derechos humanos, izquierda. Pero, a ver, si uno hace un balance de los gobiernos kirchneristas, el gobierno kirchnerista no redujo en $1 la deuda externa que heredó después del periodo 2002-2003. Cristina Kirchner entregó el poder con alrededor de $190.000 millones de deuda. Bueno, el kirchnerismo hace promoción de que pagó la deuda al FMI. Claro,
pagó la deuda al FMI. eh, Pagar la deuda al FMI no es un mérito, es decir, No, eso como se hizo con que un desendeudó sacrificio. el país en No, algún no fue, momento. no Claro. fue así. Y te lo voy a explicar, te agradezco la pregunta porque son cosas muy interesantes para discutir. Lo que hizo el kirchnerismo fue un proceso de desendeudamiento y endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? En un momento en el cual el país tenía superávit de balanza comercial y recursos del Estado podían comprar dólares, ¿qué hizo? Endeudó al ANSES, endeudó al Banco Nación y al Tesoro con títulos, ¿no es cierto?, naturalmente de deuda del Estado, para cancelar Es decir, deuda se externa. endeudó para... Exactamente, se desendeudó afuera y Sí. endeudó, le cargó una hipoteca a la caja de los jubilados, bueno, y a otra fuente. Entonces, eso fue engañoso. Después, en lo que fue el proceso, este llamado proceso de desendeudamiento, no fue un desendeudamiento cabal, es decir, pagaba parte de los vencimientos de deuda y capitalizaba los intereses de la parte que no podía cancelar, para decirlo en términos de que el oyente la pueda entender. Era el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Claro. ¿Vieron cuando Claro. hacemos el pago mínimo y nos cargamos los intereses? Bueno, eso llevó a que en el año, cuando Cristina Kirchner entrega el poder, el nivel de deuda es importante, con independencia que después Macri lo haya aumentado. Tampoco redujo el kirchnerismo la precarización laboral, que se mantuvo durante todo su periodo en el orden del alrededor del 35%, y gravó a los trabajadores con tributos muy odiosos, como el famoso impuesto al salario. Entonces, el balance es el de un gobierno que defendió los intereses empresariales, los intereses del capital, de una manera más o menos intensa que otros. Bueno, muy bien, pero como socialistas tenemos que hacer ese balance. Ahora, ¿qué opinás, Joaquín, cuando escuchás al presidente hablar de los zurdos de mierda y tirar toda esa agresión tremenda hacia la izquierda? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, que el gobierno tiene un discurso fascista. Digamos, la pretensión política última de Milei es un ataque contra la clase obrera. Porque cuando Milei dice los zurdos y todo lo demás, en realidad no se refiere específicamente a la existencia de los militantes de izquierda. Eso puede ser un objetivo primario. Pero en el fondo ese discurso plantea la destrucción de los trabajadores de la clase obrera como sujeto político. Entonces es un ataque a sus condiciones de vida, a su derecho a organizarse, a manifestarse, que es el derecho elemental de cualquier clase explotada. Es decir, el derecho a rebelarse contra el poder que lo oprime. Hay un sector de la sociedad importante, me parece, no sé si se coinciden, en que prende el discurso del presidente. Que hay una coincidencia de gran cantidad de argentinos, no en contra de los zurdos, de la izquierda. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo no creo que sea en contra de los zurdos o de la izquierda. Prende el discurso crispado, violento, porque empalma con una exasperación popular, que tiene que ver con muchos años de frustración. Porque lo único que explica la adhesión circunstancial que puede tener Javier Milei en este momento es el peso de lo que había antes. El fracaso de lo anterior. Por supuesto. Entonces, ahora, estamos hablando de un fracaso de años, ¿no? Sí, no solamente... por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy lo estábamos hablando con otros compañeros. Creo que el peronismo particularmente no es consciente del hartazgo que tiene la población con las cosas que vivió bajo ese periodo. El hartazgo de los dirigentes sindicales millonarios, de los funcionarios que manejaron las cajas municipales del Estado. Hay un hartazgo muy profundo. Entonces, Milei lo explota de una manera perversa porque él finalmente, y acá viene la gran
paradoja. ¿Quiénes son los candidatos de Milei en la provincia de Buenos Aires? Los chicos de las fuerzas del cielo, los que leen libros de la escuela austríaca. No, acá hay un señor llamado Sebastián Pareja, que armó las listas de Milei. El referente de la provincia de Calina Milei. Claro, puso a un comisario de la bonaerense al frente de la lista y después juntó a unos cuantos punteros que vienen del peronismo, de Massa, de Macri, una especie de seleccionado bonaerense. Sí, de la casta. y muchos hacen cola para estar, ¿no? Por supuesto. Y muchos Entonces, están, un montón de también, arribistas. pero también muchos están poniendo plata para estar. Claro, sí, a veces compran las candidaturas también. Entonces, eso no tiene nada que ver con el sueño libertario, ¿no es cierto? Ahora, los jóvenes que abrigaron esa perspectiva tendrán que darse cuenta y tendrán que... Vos dijiste un comprender apoyo esto. circunstancial, ¿no? A Milei. Obviamente acá el poder no es eterno. ¿Qué hay después de Milei que viene? Bueno, esa es una respuesta abierta, es una respuesta abierta porque ahí viene nuestro desafío. Si somos capaces de recoger positivamente ese rechazo, ¿no es cierto?, que existe al pasado y comprender que la sociedad tiene que organizarse sobre bases sociales nuevas que permitan defender el salario, la jubilación, el derecho a la vivienda. Bueno, indudablemente que nosotros vamos a luchar para que ese futuro sea nuestro, ¿no es cierto?, sea el socialismo. Fíjate la irracionalidad de esta sociedad, Pedro, que vos tenés en la provincia de Buenos Aires una situación de necesidades que no son cubiertas en materia de viviendas, cloacas, saneamiento, iluminación de los barrios, espacios para que la juventud, en vez de derrumbarse a la droga, tenga cultura, deporte. Por un lado hay que construir todo eso y por otro lado la provincia tiene 400.000 desocupados que no tienen qué hacer. El socialismo, si alguien te pregunta, dice, ¿pero qué es el socialismo? Unir las necesidades de las cosas que no están con los brazos que las pueden construir, a través del plan, a través de una dirección consciente de los recursos que tenemos por delante. Pero en ese sentido, acá, por ejemplo, como bien decís, viene bien para el discurso político el enojo con todo el pasado, ¿no? En la política argentina. Pero ¿cómo ves vos o cómo lo toman desde la izquierda cuando el análisis se hace desde la política internacional? Países socialistas y se nombra un Venezuela, Cuba, y dice, bueno, pero si ese modelo fracasó en otro lado, ¿por qué acá funcionaría? Bueno, ocurre lo siguiente, Venezuela nunca fue socialista, tuvo un experimento nacionalista que tuvo algunos choques con Estados Unidos, pero la renta petrolera quedó en manos de una camarilla, ¿no es cierto? Luego hay otros procesos históricos que son complejos, que cuando se produjeron dieron lugar a saltos históricos, inclusive de la vida de sus trabajadores, que fueron extraordinarios, como el caso de Cuba. La dificultad en su evolución posterior tiene mucho que ver con el aislamiento económico, político. El bloqueo. ¿No es cierto? Que luego sufrieron un bloqueo que tiene dos sentidos, económico, material, y un bloqueo de los dirigentes que no pudieron ver, ¿no es cierto?, una perspectiva histórica superior en el desarrollo del socialismo en un sentido internacional. Pero hoy el que está sentado en el banquillo es el capitalismo, porque ¿a dónde ha llevado la competencia capitalista, la concentración en un grupo de monopolios, el choque entre grandes potencias? A la guerra. Entonces vuelve a plantearse la necesidad de discutir este otro orden social. Bien, estamos hablando... Y ahí te doy la respuesta. Sí. Perdóname, Pedro, Sí, te sí, interrumpí, sí. pero cuando decías esto de zurdos de mierda y todo lo demás, es la confesión de esta gente tan reaccionaria,
tan afín al interés de la gran corporación empresaria como Milei, el temor al socialismo, porque se dan cuenta que el cuadro de desagregación social, de miseria, ¿no es cierto?, que se vive, bueno, va a llevar a que finalmente las nuevas generaciones vuelvan a buscar, ¿no es cierto?, el ideal socialista, y ellos le temen a eso. Bien, bueno, estamos hablando con Marcelo Armando Ramal, que es candidato a primer diputado provincial por la tercera sección electoral de Política Obrera, y con Joaquín Antúnez, que es el primer concejal. Antes de empezar el programa, yo te preguntaba, o la charla, te preguntaba, Joaquín, el tema económico. ¿Cómo hacen los partidos para hoy sostenerse? Una cosa es el peronismo o el que esté en el poder, y siempre, eternamente fue así, que tienen recursos, que la mayoría son nuestros, ¿no?, de los vecinos, y partidos que les cuesta... ¿Hay financiamiento del Estado para esta campaña, no? ¿Qué es lo que hay de...? No, lo único que hay es el financiamiento de la boleta. Pero bueno, vos fijate, nosotros, digamos, apelamos también a los trabajadores en este sentido. Pues, finalmente el que te financia es el interés para el cual uno después legisla, gobierna. Entonces, mientras Milei hace la derecha fez y cena en el Hotel Libertador por $10.000 el plato para ver cómo montan otra criptoestafa, bueno, nosotros recorremos los barrios, recorremos los lugares de trabajo, y apelamos al aporte solidario de los trabajadores en la perspectiva de construir su propia alternativa política, que es también una forma de... Uno a veces dice como de educación política. Bueno, los trabajadores tenemos la posibilidad de salir de este abismo al que nos han llevado los distintos gobiernos capitalistas. Ese proceso de preparación es la construcción, la suma de fuerzas en un partido propio de la clase obrera y en la conquista de voces, la legislatura, en los consejos, para llevar adelante ese proceso en el mientras tanto. Es como una protesta, ¿no? Digamos, cuando ingresa un socialista a una cámara, es como hacer un piquete en la 9 de julio. Interrumpe el tránsito común de las cámaras, de los espacios que construyeron esos partidos tradicionales para atender sus propios intereses. Y bueno, es montar un piquete en esos lugares, si es aprovechado de manera revolucionaria, de manera socialista. Entonces, bueno, nosotros apelamos a una construcción colectiva que parte de los trabajadores y en parte con esto que te digo, financiamiento, digamos, autogestionado, bien, construido propiamente, sin contar con ningún apoyo, digamos, estatal, bien, externo. Bien. Bueno, yo les agradezco mucho esta primera visita. En la próxima charla que vamos a tener, por supuesto, invitarlos nuevamente, hablar concretamente de las propuestas, pero quería conocerlos, me parece interesante escuchar a todos y hablaremos en la próxima charla con ustedes con las propuestas concretas para la provincia y vos en el caso de Quilmes como candidato a concejal. Perfecto, Pedro, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes.